por más pecador que seas, no tienes el derecho de desconfiar de la divina misericordia de nuestro Señor. En este podcast te hablaremos sobre lo que no conoces de ese tema tan importante, la divina misericordia. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Salve María. Es una alegría para nosotros poder compartir con ustedes un tema tan lindo, tan importante como lo es el tema de la Divina Misericordia. Es un tema que yo creo que nos toca a todos porque todos necesitamos de misericordia. ¿Quién se escapa de la misericordia? O sea, yo creo que a todos nos sirve. Y por eso en este episodio hemos tenido la gracia, la alegría de tener invitados especiales. Siempre son especiales los invitados porque independientemente de quiénes sean, del tema, es para tratar de evangelizar, de llegar a más personas. Así que bueno, con ustedes nuestro queridísimo Padre Íñigo. Salve María. Salve María, hermano Juan Andrés. Una alegría estar aquí nuevamente en el podcast y para tratar de ese tema tan importante que es la Divina Misericordia, ¿no? Muchas personas realmente nos pidieron hacer este programa, nos preguntaron si podríamos hablar sobre eso. Mucha gente nos dice, no, oiga, ustedes hablan tanto sobre la justicia, sobre el castigo, que es verdad que tiene que venir, y sobre los demonios también, sobre el ataque, pero tienen que hablar también sobre la Divina Misericordia, y es verdad, porque nosotros hablamos también mucho sobre eso, de la justicia, pero porque mucha gente no habla también. Y hay que ver las dos cosas, ¿no? La justicia y la misericordia, pero lo más importante para nosotros, sin duda, es refugiarnos en la Divina Misericordia. Entonces es con mucha alegría que estamos aquí y en presencia también de un hermano muy especial también, ¿no? Pues, hermano Alejandro, bienvenido a nuestro programa. Salve María. Salve María a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Y como decía el padre y el hermano Juan Andrés, realmente es un tema bastante importante para nosotros como religiosos y cualquier persona, digamos, porque todos estamos en este valle de lágrimas, somos miserables, conscientes en el pecado original y necesitamos de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hace poco una persona, por molestar, me decía que éramos muy regañones. Y de verdad que bajo cierto aspecto, sí, pero yo creo que hasta los regaños son una misericordia, ¿no? Porque claro, lo hacemos con muchas ganas de hacerles el bien y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Sí. Pero me parece que antes de comenzar con un tema, es muy importante definir el tema, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, él decía que para resolver un problema, el 80% estaba en saber definir el problema. Impresionante. Si una persona no sabe explicar el problema que tiene, uh-huh, ¿cómo vamos a resolver el problema, no? Exactamente. Entonces, bueno, en este caso lo vamos a aplicar a la misericordia. Tenemos que primero definirla y ver qué significa para de ahí nosotros poder desdoblar, como cuando uno va desdoblando una tela, y ver todos esos aspectos tan lindos y tan, digamos, aplicables a nuestra vida, uh-huh, y de una manera tan importante como es la misericordia, ¿no? Entonces, Padre Íñigo, no sé si usted nos puede ayudar un poquito con... Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, primero, al respecto de la Divina Misericordia, yo creo que sucede con cada uno de nosotros y seguramente con cada uno de ustedes también que nos está escuchando, que cuando se escuchan esas dos palabras, Divina Misericordia, algo sucede aquí dentro en el corazón, sí, que, no sé, escuchamos por primera vez la Divina Misericordia y una especie de paz, de tranquilidad, de serenidad, más o menos como unas aguas del mar que estaban súper tempestuosas y cuando sopla esa brisa de Divina Misericordia, las aguas se tranquilizan. Así también cuando nosotros escuchamos hablar sobre la Divina Misericordia, en ese momento como que las aguas de nuestro corazón también se tranquilizan y es más o menos como si estuviésemos en un túnel lleno de problemas. ¿Quién no tiene problemas hoy en día, no? Estamos llenos de problemas, de cosas que no sabemos cómo solucionar, con muchas alegrías evidentemente, pero ¿cuánta gente hay que sufre, que tiene problemas y a veces viene gente a hablar y está en un túnel que él ve que no tiene salida?
Y cuando se escuchan las palabras divina misericordia, es como una especie de luz que aparece en ese túnel, una salida comienza a aparecer en el horizonte de ese túnel y la persona se da cuenta que puede salir de ese túnel. O sea, no existe problema sin solución. Con la divina misericordia todo se puede solucionar. Otro ejemplo que me venía es como si fuese, no sé, la persona quiere entrar en una sala, en una casa, para refugiarse de este mundo y ve que la puerta está cerrada, intenta abrir, no consigue y escucha divina misericordia. Y ¡paf!, en ese momento la puerta se abre y él consigue refugiarse. ¿Dónde? En la casa del Sagrado Corazón de Jesús, de nuestro Señor. De hecho, esa sensación... Justamente eso. Es justamente esa sensación de entrar en las... Lo dice nuestro Señor, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Y nos abre la puerta de la divina misericordia, que es esa puerta de su corazón, cuando el soldado romano Longinus le atravesó con la lanza, se abrió la puerta del corazón, que es la puerta de la divina misericordia, ¿no? Otro ejemplo que me venía es una persona que está en un agujero, una especie de fosa que se cayó ahí, y no hay cómo rescatarlo. Y la persona comienza a quedarse desesperada porque no consigue salir de ahí y de repente le tienden una cuerda y dice, puedes subir por esta cuerda. Y la persona es rescatada por esa cuerda, ¿no? Es justamente la divina misericordia, que es una luz en el túnel, una puerta que se abre, una cuerda que nos rescata de cualquier lugar. Esa es la divina misericordia, ¿no? Qué impresionante. Y es bonito analizar justamente lo que usted decía, definir exactamente qué es la divina misericordia. Hemos hablado de lo que se siente y de la realidad de la divina misericordia, o sea, qué es lo que sentimos cuando escuchamos y cómo puede solucionar cualquier cosa que nosotros, cualquier dificultad. Pero ¿qué es la divina misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿De dónde viene la palabra misericordia? ¿Viene del latín? Yo creo que todo el mundo aquí ya sabe latín, me parece, ¿no? Y... Padre, usted nos ha ido enseñando muchas cosas del latín. No, Esperemos que un día nos dé un curso, literalmente. Claro que sí, vamos a colocarlo ahí en nuestra plataforma. Bueno, hay ya una introducción ahí en la plataforma, todavía no está completo, pero ya hay un curso ahí de latín. Pero realmente el latín es fascinante, es la lengua de la iglesia, ¿no? Y un día vamos a hacer un podcast sobre el latín también, la importancia de rezar en latín. Pero discúlpeme, yo le interrumpí, usted justo nos iba a dar la etimología. La etimología de la palabra misericordia viene del latín miser, que significa triste, infeliz o desgraciado en el sentido de que... Desdichado. Y cordia, misericordia. Cordia viene de corazón, cor. En latín corazón se dice cor. Y la misericordia es tener corazón para los miserables, para los tristes, para los infelices, para los desdichados. Es comparecerse, inclusive la palabra en latín se dice miserere cuando cantamos miserere nobis, ¿no? Es ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, porque viene de ahí, de comparecerse del triste, del desdichado. Esa era la raíz etimológica. No sé si usted tiene una definición bien precisa, así teológica, ¿no? del padre Royo Marín. Exactamente. El padre Royo Marín, para los que no saben, es un dominico del siglo pasado que es uno de los grandes teólogos de la iglesia, ¿no? Él escribe un libro que se llama Teología Moral para Seglares y de ahí he sacado esta definición que me parece realmente lindísima, espectacular. Se las voy a leer porque es mucho mejor, ya que la vamos a definir, que sea la definición exacta, ¿no? Uh-huh. Misericordia es una virtud especial, fruto de la caridad, aunque distinta de ella, que nos inclina a compadecernos de las miserias y desgracias del prójimo, considerándolas en cierto modo como propias. Qué bonito eso. En cuanto contristan a nuestro hermano y en cuanto que podemos, además, vernos nosotros mismos en semejante estado. Es la virtud por excelencia de cuantas se refieren al prójimo. Y el mismo Dios manifiesta en grado sumo su omnipotencia, compadeciéndose misericordiosamente de nuestros males y remediando nuestras necesidades. Qué bonito. Qué bonita definición. Es impresionante porque vemos que nuestro Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, la persona, digamos, de nuestro Señor, Dios se hizo hombre justamente para rescatarnos, se compadeció y tomó sobre sí nuestras necesidades, nuestros pecados, muriendo en la cruz. Es impresionante cómo la definición, digamos, de misericordia se aplica en su mayor auge justamente en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, en el Sagrado Corazón de Jesús,
que es el señor Dr. Plinio, el maestro, digamos, el que formó a nuestro fundador. Él decía que el Sagrado Corazón de Jesús era el puente, digamos, entre la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque es a través del corazón que nuestro Señor tuvo esa misericordia y, como dice el Padre Rollo Marín, muestra más su poder, perdonando. Su poder, exactamente. Él puede mostrar su omnipotencia de muchos modos, ¿no? Creando, castigando, de tantos modos. Pero la forma más perfecta, o sea, no más perfecta, porque todas son todos perfección en Él, pero, digamos, en grado sumo, la muestra con su misericordia, perdonando, ¿no? Sí, qué bonito. Y es curioso eso, ¿no? Como que para Dios lo hace todo perfecto, ¿no? Porque algunas personas dicen, ¿cuánta gente deja de creer en Dios? Porque dicen, si Dios existe, ¿por qué permite el mal, no? Eso es un tema también para otro podcast también. ¿Por qué Dios permite el mal, no? Y en realidad, Dios siempre permite el mal. Dios no quiere el mal, pero Dios permite el mal porque es el único que consigue sacar de un mal un bien mayor todavía. Y si no fuese nuestra miseria, nuestros pecados, Adán y Eva podrían no haber pecado. Y en consecuencia nosotros tal vez no hubiésemos pecado. Pero Dios lo permitió que fuese así. ¿Por qué? Porque lo más bonito de la historia, que fue que un Dios se hiciese hombre y que muriese por nosotros. Y esa encarnación, pero sobre todo la crucifixión, que fue lo más bonito, no hubiese sido posible si no fuese por el pecado. Qué impresionante. Por nuestras miserias. Sí. Y o Dios, feliz culpa. O feliz culpa, dice San Agustín, que la cantamos siempre en el pregón pascual, ¿no? Sí. Y es justamente eso. Dios muestra, o sea, si no fuese el pecado, si no fuese las miserias que tenemos, Dios no veríamos toda la majestad de Dios, no veríamos a Dios por entero. Bueno, nunca lo vamos a poder ver porque es infinito. Pero ese aspecto de la divina misericordia solo se puede ver justamente porque hay miserables pecadores que hay que perdonar, ¿no? Qué bárbaro. Impresionante también que dice que de las virtudes que se relacionan al prójimo es la principal, ¿no? Impresionante. Porque es asumir las culpas de los otros como nuestras, ¿no? Qué interesante. ¿Sabe que incluso el Jesús de la Misericordia a Santa Faustina le dice que uno no puede nunca excusarse de no tener misericordia con los demás, ¿no? Qué impresionante. Entonces uno ve cómo hasta en eso se aplica. Hay una frase de nuestro Señor, creo que es esa que usted dice, que solo recibirá la divina misericordia aquellos que practican la misericordia. Claro, es bonito decir, Dios me perdona todo, pero si usted no perdona al otro que necesita de su misericordia, nuestro Señor no le va a perdonar a usted. Bueno, solo rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, interesante, Padre, usted ha tocado un punto que tiene toda la razón, pero que también la misericordia es tan grande que hasta para aquellos que no tienen misericordia, nuestro Señor vino a de alguna manera rescatarlos, ¿no? Sí. Y que la misericordia justamente es eso, por más de que uno sea el peor de los pecadores, que el alma esté negra como el carbón, y la misericordia está para todos, ¿no? Sí. Así que todos estamos incluidos en la misericordia, hasta el último de los pecadores, ¿no? Claro. Incluso hay una frase, Padre, que yo no sé, usted me la comentó, que decía que entre más pecador, más derecho se tiene. Pero si quiere leerla, es del diario 723, que es, en el fondo dicen los que hablan sobre la divina misericordia, dicen que es el centro de la espiritualidad de la divina misericordia, que es una frase de nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska, que dice así: cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Qué impresionante. Claro que hay que saber entender esta frase, ¿no? Sí. Porque si no, uno puede decir, entonces cuanto más peco, más voy a recibir la misericordia de Dios. Y no es exactamente así, porque la condición para recibir la misericordia, una, es ser misericordioso con los otros, pero también es la persona estar arrepentida. Claro. De sus pecados. O sea, Jesús, como usted decía, nuestro Señor va detrás del pecador, de cualquier pecador, el pecador, peor pecador que existe, que tiene su alma negra como un carbón, como usted decía, Jesús va atrás. Va detrás de esa persona para salvarla, por pura misericordia. Pero lo que es necesario para ser rescatada de esa situación en la cual él vive es que abra su corazón también a Jesús. Es dejarse amar. Dejarse amar. Y para eso tiene que estar arrepentido de sus pecados. Sí. Sería más o menos, una imagen que me vino, sería más o menos como si hubiese una catástrofe, un terremoto, por ejemplo, no sé. Y ahí se aplica tanto la frase del derecho cuanto esa parte del arrepentimiento también.
Imagínense una catástrofe que hubo, un terremoto, y una persona apenas tiene una brecha aquí en la cabeza, pero ni sangra ya. Vale, está herida, pero no hace falta que un médico la cure ni nada. O después va a tratarse un poco. Hay otro que, no sé, que le cayó una piedra en el pie. Y hay otro que está sepultado ahí entre los escombros casi muriéndose. El médico, los médicos, los bomberos y todo que vienen, ¿a quién van a rescatar primero? ¿Quién tiene más derecho de ser rescatado? El que más está sufriendo. El que está peor. El que está peor. Así también con la divina misericordia, el que está peor, que son los peores pecadores, tienen más derecho a ser rescatados. Qué lindo. Pero el bombero va hasta allá y el que está sufriendo tiene que dejarse guiar por el bombero, por el que le está rescatando, el que le está ayudando. Imagínense ustedes si aquel que está casi muriéndose llega al bombero o el de servicio de rescate y le dice, mire, tiene que hacer tal cosa así. Dice, no, yo me quedo aquí y usted váyase, por favor. O sea, no quiere la ayuda de aquel que le está rescatando. Ese se va a morir. Claro. Así también nuestro Señor Jesucristo va detrás del último pecador, pero es necesario que el pecador también quiera ser ayudado. Sí. Y eso es el arrepentimiento, quiera salir de su pecado. Ahí sí, Jesús, nuestro Señor, cura cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier enfermedad del alma, ¿no? Bueno, también enfermedad física también. Sabe que usted me hizo acordar, padre, que cierta vez hicimos un curso de primeros auxilios con la Cruz Roja y el instructor nos decía, lo primero que ustedes tienen que hacer es llegar, decir su nombre y preguntarle si la persona quiere ser ayudada. Qué interesante. Porque incluso ya han pasado casos de personas que fueron auxiliadas y después son demandadas por digamos, por el propio que fue El auxiliador. el auxiliado, demanda al auxiliador, digamos, Exactamente. imagínense. Entonces, Imagínense. pero tiene mucho de eso, ¿no? Sabe que la Santa Iglesia tiene, a lo largo de los siglos, ha ido explicitando cosas nuevas. No es descubriendo porque Siempre existieron. sino que como que va explicando y, por así decir, desdoblando temas que parecen nuevos. Por ejemplo, el tema de la Divina Misericordia existe desde toda la eternidad, porque Dios es La misericordia, claro. es la Divina Misericordia. Pero, a decir verdad, es un tema prácticamente nuevo en los horizontes de la Iglesia, ¿verdad? Digo prácticamente nuevo porque ya explicamos que no es que no existía antes. Santa Teresita del Niño Jesús habla mucho de la misericordia. ¿Cuántos otros santos, verdad, que hablan de la misericordia? Pero fue prácticamente en el siglo pasado que este tema de la Divina Misericordia cobró realce en la Santa Iglesia, ¿verdad? Sí. Y fue con Santa Faustina Kowalska. No sé, hermano Alejandro, si usted nos puede hablar un poco de la historia, de cómo fue que surgió Santa Faustina, ella, ¿en dónde nació? ¿Qué? Es impresionante porque ella cuenta en el diario que ella escribe que ella siempre de pequeña tuvo un deseo de ser religiosa, pero que infelizmente pues no fue apoyada por los padres y pues ella tocó la vida, digamos, desenfrenada infelizmente. Pero dice que cuando cumplió más o menos 18 años, le volvió a preguntar a los padres si podía. Y los papás le dijeron que no. A ella, pues, aceptó el rechazo, la recusa, digamos. Y un día fue invitada junto con su hermana para una fiesta. Ahí fueron a la fiesta y dice que en un momento de la fiesta se encontró con nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, como la primera vez, ella se quedó extasiada, digamos, no sabía qué estaba pasando. Pero incluso creo que nuestro Señor se le aparecía sufriendo. Sufriendo, aparecía como un echeomo, ¿no? Como se le aparecen los echeomos, que son cuando son presentados cuando Pilato lo presentó. Después de la flagelación. Después de la flagelación. Todo llagado. Creo que sin túnica. No era con la capa púrpura. Ajá. Era sin túnica y todo llagado. Y con la corona de espinas, ¿no? Con la corona de espinas. Qué fuerte. En medio de un baile. En medio de un baile se aparece nuestro Señor así representado, ¿no? En ese momento ella dice que se sienta en una silla y... Pero nuestro Señor le dice una frase, ¿no? Exactamente, nuestro Señor le dice... ¿Hasta cuándo estarás rechazando, pegando contra mí? ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás sufrir? Qué bárbaro. Ahí ella se dio cuenta que era nuestro Señor que quería explícitamente que ella fuese religiosa. Solo un paréntesis, no quiero interrumpir, pero interesante aplicar un poco eso a los días de hoy también, ¿no? Que cuántos bailes por ahí, cuántas fiestas darían ganas de que realmente la gente viese a nuestro Señor Jesucristo y viese las ofensas que están cometiendo contra Él, ¿no? Porque nuestro Señor no aparece a todo el mundo, pero Él está ahí.
y cuánta gente que le está ofendiendo. Y podría decir nuestro Señor a esa gente: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me estás rechazando? ¿Hasta cuándo dejarás de pecar, no? Y esa es una de las frases del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, ¿no? Le dice: aquí el corazón que tanto amó a los hombres y por ellos fue tan poco amado, ¿no? Impresionante. Pero qué bárbaro. Y bueno, él viene a darnos este mensaje. Y realmente impresionante. Y el Sagrado Corazón de Jesús siempre representado con la corona de espinas y arriba siempre una cruz, o sea, representando el sufrimiento, el dolor que él tanto amó a los hombres, ¿no? Y como usted decía. Ahí, bueno, volviendo a la historia. Volviendo a la historia de Santa Faustina. Pero es impresionante porque en ese momento ella ya era mayor de edad y le dice a su hermana: mire, despídame de mis papás, y porque nuestro Señor me está mandando a esta ciudad, Varsovia. Y es impresionante porque nuestro Señor no le dice cómo va a ser, cómo lo va a hacer. Él ve a Varsovia. A ella cogió un bus, un tren, va para Varsovia. Y dice que cuando llegó, una de las sensaciones que sintió fue el de abandono, porque era una ciudad que no conocía a nadie, era una extraña, digamos, en medio de todo el mundo. Y nuestro Señor se le aparece de nuevo y dice: ve, sal de la ciudad, ve a un pueblo, y ahí una señora te va a cuidar esta noche. Ahí ya hace todo lo que nuestro Señor le manda, y dicho y hecho, estaba la señora, la atiende. Al día siguiente ya va a tocar las puertas de los conventos. Y nadie la acepta. Imagínense, rechazo, o sea, y inclusive ella como que reclama a nuestro Señor: pero tú me mandaste ser religiosa y toco las puertas y no me aceptan. O sea, ¿qué está pasando? Ahí ella va a una iglesia hasta recibir nuevas instrucciones de nuestro Señor, digamos. Se quedan en oración y van pasando las misas. Y llega un sacerdote y nuestro Señor se le aparece a Santa Faustina, le dice: es este sacerdote que te va a decir qué hacer. A ella le termina la misa, se presenta frente al sacerdote, le explica todo. Y el sacerdote le dijo: sí, ya sé cuál convento tú vas a ingresar. Pero ya era tarde y iba a ser imposible llevarle ese día. Entonces te voy a conseguir una señora que te va a cuidar esta noche. Ahí ella se queda con la señora. Al día siguiente va al convento, habla con la superiora. Y la superiora le dice: mire, para entrar en este convento tienes que ser aceptada por el dueño de la casa. Perdón, solo disculpe interrumpir, pero el convento, la congregación, es bonito que el nombre de las hermanas era Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Qué bonito. O sea, estaban ya siendo llamadas justamente a la misericordia. Qué bárbaro. Pero continúe, por favor. Ahí es impresionante porque el dueño de la casa de un convento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella va a la capilla y le pregunta a nuestro Señor: Señor, ¿tú me aceptas en este convento? Ahí nuestro Señor dice: sí, yo te acepto, aquí es donde te quiero. Impresionante. Y después sale de la capilla alegre, contenta. Ahí la superiora le pregunta: ¿y el dueño te aceptó? Ahí sí, él me aceptó. Entonces, si él te acepta, yo también te acepto. Qué bonito. Entonces, en ese momento comienza, digamos, la vida religiosa. Pero es impresionante porque al inicio ella tuvo dificultades, digamos, porque esa congregación era tanto de vida activa como de vida contemplativa. Y ella pensaba que lo mejor para sí era solo de vida contemplativa. Y tuvo el deseo, o sea, de abandonar ese convento e ir para otro. Pero no quería hablar con la superiora, pero no conseguía. Y después, en una aparición, se le apareció nuestro Señor como en la primera vez, así flagelado. Y ella se preocupa: Señor, ¿pero quién te dejó así? ¿Quién te ha hecho tanto mal? Ahí tú me vas a hacer ese mal porque estás dejando este convento, porque aquí es donde yo te quiero. Qué bárbaro. Entonces, si ella se fuese, le haría ese mal. Le haría ese mal a nuestro Señor. En ese momento ella se dio cuenta que era una tentación del demonio, que quería que fuese a otro convento, que no cumpliese su misión, su vocación en ese convento donde nuestro Señor la quería. Sí. Y a partir de ahí ella comenzó, digamos, una etapa de gracias impresionantes, de conversaciones con nuestro Señor, de consuelos. Pero ella decía que llegó a cierto momento que era solo probación. Eran pruebas. Las personas, las hermanas las creían como loca, como orgullosa. ¿Qué se cree usted diciendo que tiene tantas revelaciones? Y ella se quedó asustada
Inclusive los confesores no era un confesor continuo, siempre eran padres que iban cruzando y cada consejo que le daban a veces era diferente que el otro, ella se sentía desnorteada. Hermano Alejandro, usted me hizo recordarme una frase que justo anoté aquí, que porque esta vida está llena de dificultades, ¿no? Pero justamente está la Divina Misericordia para ayudarnos. Y nuestro Señor Jesucristo, el propio Señor de la Misericordia, se le aparece a Santa Faustina y le dice, niña mía. O sea, ya solo eso. Qué bonito. Era el trato. El trato, niña mía, un padre misericordioso total con ella. La vida en la tierra es una lucha y una gran lucha por mi reino. Y le dice, pero no tengas miedo porque no estás sola. Yo te respaldo siempre, así que apóyate en mi brazo y lucha sin temer nada. Impresionante. Como Dios nunca nos deja solos, nunca nos abandona y es esa misericordia continua y constante, ¿no? Si nosotros tuviésemos en cuenta esa frase todos los días de nuestra vida, cómo nuestra vida sería diferente, ¿no? Porque lucha todo el mundo tiene. O sea, está escrito ahí, nuestro Señor dice, la vida es una lucha. Pero en esa lucha tendremos un brazo que siempre nos podemos apoyar, que es la Divina Misericordia, ¿no? ¿Cómo el mundo sería diferente? Sí, impresionante. Mire, ojo cómo termina. Toma el recipiente de la confianza y recoge de la fuente de la vida no solo para ti, sino piensa también en otras almas y especialmente en aquellas que no tienen confianza en mi bondad. ¿Cuánta gente por este mundo que infelizmente no tiene esa confianza en ese brazo que está ahí para agarrarnos, ¿no? Solo que infelizmente hemos llegado al tiempo para nuestra pausa comercial. Así que, Padre, no sé si cuando regresemos, pues nos puede explicar un poco sobre el mensaje propiamente, la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la imagen, y no sé qué le parece a usted. Claro que sí, con muchísimo gusto. Cuando volvamos de la pausa comercial, ahí hablamos exactamente sobre eso. Bueno, no se despeguen. ¡Salve María! ¡Salve María! ¡Madre mía! Son las 3 de la tarde. ¡Hora de la Divina Misericordia! ¿Te gustaría rezar con el Padre Íñigo la coronilla de la Divina Misericordia? Todos los días a las 3 de la tarde, horario Centroamérica, en nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Regresamos con la segunda parte de nuestro programa, Salve María con los Heraldos del Evangelio. En nuestra primera parte tuvimos la alegría de hablar un poco sobre qué es la misericordia. También hablamos un poquito sobre cómo Santa Faustina ingresó al convento un poco. Y un detalle que se nos olvidó mencionar, pero que es importantísimo, es que ella tiene una gran misión, una misión importantísima y que, es más, les voy a leer la frase aquí extraída del diario de Sor Faustina, que el propio nuestro Señor Jesucristo fue el que le dio este encargo a ella. Él le dice, te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Qué bonito. Impresionante. Imagínense que el propio Jesús se le aparezca a alguien y le a una joven y la designe la secretaria de su misericordia. Qué impresionante, qué bárbaro. Y le da esa misión. Tú serás mi secretaria de la misericordia en esta vida y en la futura. Así que bueno, en esta segunda parte ya vamos a entrar propiamente en el mensaje de la Divina Misericordia. Vamos a hablar un poco de la coronilla de la Divina Misericordia, pero antes, para ir en el orden cronológico, vamos a hablar un poco de la imagen de la Divina Misericordia. Padre, ¿usted nos podría explicar un poco cómo es todo lo de la imagen? Claro que sí, con muchísimo gusto. Nuestro Señor Jesucristo aparece a Santa Faustina justamente como nosotros lo vemos en la imagen, en la pintura de la Divina Misericordia, nuestro Señor con una mano apuntando aquí su Sagrado Corazón y la otra bendiciendo, creo que es la mano izquierda aquí y la otra, la derecha, levantada, bendiciendo. Y de su corazón, aunque no lo vemos, pero de su corazón salían dos colores de rayos, pero muchos rayos, uno rojo y otro blanco, pero que se dice pálido en realidad. Algunos lo colocan medio azul, blanco, pero la definición como ella lo vio es un color pálido. Pálido. Y nuestro Señor Jesucristo dice
le pide a Santa Faustina que consiga que se pinte un cuadro tal como lo estaba ella viendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con ese cuadro pintado, sería un mar de gracias, de misericordia sobre la humanidad. Y tenemos, bueno, él da la explicación del color rojo y ese color pálido también. Él dice así: el rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. Pálido porque es como agua, es transparente, ¿no? Y es justamente lo que salió del corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando ya estaba muerto en la cruz. Y lo traspasaron, salió sangre y agua, está escrito, ¿no? Y son esos dos colores, es el color rojo de la sangre y el color pálido del agua. Ese color pálido significa el agua que justifica las almas, y el rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por una lanza. Qué impresionante. Impresionante. Nuestro Señor Jesucristo muestra esa misericordia con esos dos colores que son símbolo de la sangre y del agua que brotó de su sagrado corazón. Y lo impresionante son las frases que él dice al respecto de la gente que tenga devoción a ese cuadro, porque dice nuestro Señor. Después vamos a ver cómo fue toda la tratativa, digamos, hasta el hermano Alejandro nos va a contar cómo fue. No fue ya que lo pintó y no fue de la noche para el día, o sea, fue súper difícil. Vamos a verlo después, pero primero vamos a ver las promesas de nuestro Señor para la gente que tenga devoción a la divina misericordia. Dice así: prometo, nuestro Señor, prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos. Wow. Y sobre todo en la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Y ahora viene un lamento de nuestro Señor. Oh, qué dolor me dan cuando no quieren aceptarlas. Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso, y yo la llenaré de paz. La humanidad, miren qué frase, la humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Qué impresionante. O sea, si nosotros vemos los problemas que hay hoy en día, siglo XX, siglo XXI, cuántas guerras, cuántas crisis, cuántos pecados, en el fondo es porque la gente no tiene devoción verdadera a la misericordia de nuestro Señor, porque nuestro Señor prometió aquí que si tuviesen devoción a la divina misericordia, todo el mundo encontraría la paz. Qué bárbaro. Todo Y el esa mundo es encontraría una la paz. promesa que nuestro Señor hace a raíz de la devoción a un cuadro que Él mandó a pintar. Es O impresionante. sea, imagínense, solo por tener devoción a esa imagen, a ese cuadro, nuestro Señor ya nos promete todo eso, ¿no? Sí. Nos promete la paz, nos promete vencer a nuestros enemigos, nos promete tanto, ¿no? Claro, dan ganas de colocar ese cuadro al tamaño real así, Sí. y en todas las casas de la gente, ¿no? Que estuviesen ese cuadro. Después vamos a ver que hay dos cuadros, ¿no? Ajá. Que vamos a explicarlo también. Pero es una cosa tan impresionante de la promesa de nuestro Señor. Y aquí dice lo último, bueno, tal vez haya otras cosas, pero lo más importante lo hemos seleccionado. Dice así: habla al mundo de mi misericordia, para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Miren qué impresionante. Tanta gente habla sobre esto que vamos a decir aquí. Dice nuestro Señor: mi misericordia, ese cuadro, es la señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia, que se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Antes de venir como el juez justo, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, deberá pasar por la puerta de mi justicia. Qué Impresionante. Si no me engaño, incluso en una de las frases, él dice que la divina misericordia es la última tabla de salvación. Sí, lo he Y leído cuando también. un barco Naufragio, por ejemplo. naufraga, generalmente quedan destrozos, ¿no? Ujú. Y los náufragos se agarran de lo que pueden, ¿no? Pero imagínense, la última tabla de salvación es la misericordia, ¿no? O sea, agarrarse ahí para no ahogarse en medio de este mundo, del caos de este mundo, ¿no? Impresionantísimo. Si no me engaño también, Padre, una de las frases decía que nuestro Señor quería que todo el mundo tuviese acceso a esa imagen, Qué bonito. ¿verdad? O sea, y ahí entramos en propiamente cómo fue que ¿Cómo fue, surgió, cómo nació, de dónde viene. Es impresionante porque Santa Faustina se le aparece a nuestro Señor así como está en el cuadro, y nuestro Señor le pide que le pinte, que se haga una pintura de acuerdo como ella está viendo.
Solo que ella había recibido de nuestro Señor que ya no podía hacer nada sin autorización del confesor o de la superiora. Entonces él fue a hablar con el confesor y le explicó que nuestro Señor le quería que pintara. Y el confesor pues interpretó que el cuadro que nuestro Señor quería que pintase fuese pintado en el corazón de ella. O sea, algo más espiritual y no algo físico. Ahí ella, pues, como no tenía obediencia, no mandó a hacer el cuadro. Pero sí fue a hablar con la superiora. Ahí la superiora le dijo que eso era pura imaginación, que no se preocupara y entonces ella se puso en la cabeza que era todo imaginación de ella. Y después nuestro Señor le volvía a pedir varias veces volver a pintar el cuadro, solo que ella rechazaba en ese sentido que puede ser imaginación de ella, porque ella no tenía certeza absoluta que era nuestro Señor. Y entonces nuestro Señor una vez se le aparece y le dice: si tú te recusas a hacer ese cuadro, en el día de tu juicio no solo te cobraré por tu alma, no cobraré, digamos, no te pediré solo por tu alma, sino por el montón de almas que se salvarán por ese cuadro. Qué bárbaro. En ese momento ella sintió un temor así y le fue a decir a otro confesor, porque al inicio, digamos, del noviciado no tenían propiamente un guía espiritual, sino que eran padres confesores, digamos. Rotativos, exactamente. Y ese padre, digamos, que la confesó esa vez, ella dijo que sí, que era necesario, y le presentó a un pintor para coordinar, digamos, porque ella no sabía pintar, él sí sabía, pero no había visto a nuestro Señor, sabe esas cosas complicadas en la hora de pintar. Y una vez a la semana ella siempre iba al estudio, digamos, donde el pintor estaba haciendo, y ella comenzó a llorar, porque veía que la pintura no era real, no era 100% como nuestro Señor se había parecido, no era tan fidedigna. Entonces, ella quedó así, le preguntó: Señor, pero, o sea, tú me pones en el camino de este pintor y no pinta bien, o sea, no consigue expresar bien cómo pintar. Y nuestro Señor le dice que no se preocupara, porque no importa el cuadro en sí, lo que importa es la gracia que nuestro Señor va a transponer a través del cuadro. Impresionante. Entonces, como que eso la tranquilizó, y realmente el cuadro, quien le hace acerca así la mirada de nuestro Señor, sí, es como del Santo Sudario, digamos, sí, tiene varias fisionomías cada vez igual. Bonito también, perdón, padre. No, que inclusive nuestro Señor, para tranquilizarla, porque ella realmente se afligía al ver que el cuadro no representaba la realidad, pero también cómo pintar a nuestro Señor, o sea, cómo pintar a un Dios, ¿no? Y ahí nuestro Señor se aparece, no como Él se aparecía como es, pero se aparece con las facciones del cuadro. Como si el cuadro cobrase vida y le dice: mira, yo estoy aquí, o sea, soy yo también. Y ahí ella se tranquilizó, como que nuestro Señor iba a hablar a través de ese cuadro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? También iba a mencionarle que ya ahí también se ve un aspecto de la misericordia, ¿no? Uh-huh. Porque es ocupar instrumentos que generalmente son miserables. Uh-huh. Entonces, por así decir, un cuadro que, bueno, quizás no lo represente enteramente, pero él ocupa como un instrumento para derramar su gracia, ¿no? Sí, impresionante. Entonces es un aspecto también de misericordia, sí, mostrar eso, ¿no? Que no importa, digamos, los defectos de la persona, sino realmente que él pasa por encima de eso, ¿no? Es un cuadro muy bonito, sí, pero como decimos, o sea, ¿cómo representar a nuestro Señor? Exactamente. ¿Cómo? Y ahí, bueno, no sé si usted esa parte ya no sé si terminó o quiere... Por favor, padre. No, es que está toda la tratativa perdón, está toda la tratativa de lo que pasó con el segundo cuadro, ¿no? Que tardó unos 2 o 3 años en pintar ese cuadro, ¿no? Desde la aparición en 22 de febrero de 31, creo que hasta 34, 35, por ahí no se pintó el cuadro. Y cuando se pintó, se colocó en una iglesia, la gente tuvo mucha devoción. En 42, 43, hay un pintor que, en agradecimiento porque él tenía devoción a la Divina Misericordia, en agradecimiento porque su familia se salvó de la guerra, porque ya había entrado a la Segunda Guerra Mundial, no había terminado, pero creo que en esa zona ya había pasado un poco. Entonces pide autorización para como que hacer una copia de ese cuadro, basándose un poco en lo que nuestro Señor había dicho a Santa Faustina. Santa Faustina ya había fallecido, ¿no? Ya falleció en 38, creo, más o menos. Falleció con 33 años, ¿no? La misma edad de nuestro Señor. O sea, una especie de alma par, por así decirlo, una alma gemela entre 1000 comillas, ¿no? Bueno, porque ella también tuvo estigmas, creo que eran invisibles, sí, pero sufría la pasión. Sufría la pasión. Impresionante. También, bueno, una de las mayores místicas de la iglesia, porque estuvo en el infierno, estuvo en el purgatorio, veía ángeles, veía a Nuestra Señora, veía a nuestro Señor Jesucristo,
Y podríamos decir que también todo este misterio de la misericordia revelaba a ella, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, eso, ella ya había fallecido y ese autor pide para hacer un cuadro, y es ese otro segundo cuadro que si quiere, bueno, pues lo colocamos aquí para que la gente vea el primer cuadro y el segundo cuadro. Que el segundo cuadro la cabeza está un poco como que más para la derecha, así, no es tan hierático, no tan recto así como el Santo Sudario. Y él pinta ese cuadro. Cuando viene la revolución, bueno, cuando viene el comunismo, invaden una iglesia donde está ese cuadro y ella tienen que rescatarlo. El primer cuadro. Y dos señoras lo compran y ese cuadro se queda, después va para otra iglesia, después también la invaden los comunistas y él se queda de casa en casa, digamos, se queda refugiado. Y ese otro segundo cuadro como que ayuda a disfrazar un poco dónde estaba el verdadero cuadro. Como la gente se olvida un poco del primer cuadro. Y por eso también se conservó bien, porque si no, tal vez los comunistas lo hubiesen destruido, ¿no? Por ser el primer cuadro. Y ese segundo cuadro es el que es pintado. Y curiosamente, por un problema en la conferencia episcopal polaca en la época, que no les llegaron bien las informaciones, ellos prohíben la circulación de ese primer cuadro. Y solo en 1978, creo que es más o menos esa fecha, que va a ser rescatado ese primer cuadro. Y va a comenzar a circular. Pero ya habían circulado muchas otras imágenes del segundo cuadro. Entonces, cuando la gente piensa en la Divina Misericordia, es más común que piensen en el segundo cuadro que en el verdadero primero, que fue el que Santa Faustina estuvo viendo el tiempo entero. El segundo Santa Faustina no lo conoció. Solo lo conoció desde el cielo, digamos. Pero ya había sido pintado después de la muerte, ¿no? Entonces es interesante también ese lado todo. Y si no me engaño, el cardenal que lo aprueba es Karol Wojtyla, Karol Wojtyla, ¿no? Exactamente. El cardenal que como que resucita la devoción, porque Santa Faustina va a decir antes de su muerte que ella veía que todo lo que había escuchado de nuestro Señor, de la Divina Misericordia, como que iría a ser guardado, más o menos como fue el tratado. Iría a ser providencialmente, pero por causa del demonio como que escondido, y solo años después que se daría a conocer realmente la Divina Misericordia. Y quien la dio a conocer, quien hizo lo posible para rescatar la Divina Misericordia, fue en la época cardenal Karol Wojtyla, que creo que el 15 de abril de 1978 la Santa Sede aprueba la Divina Misericordia por causa de Karol Wojtyla, que estaba de cardenal en Polonia, creo. Pero después, en ese mismo año de 78, en septiembre, octubre, por ahí, va a ser elegido Papa. Qué bárbaro. San Juan Pablo II. Entonces, él va a decir de sí mismo, dice, la Divina Misericordia es para mí el resumen de mi pontificado. Wow. Impresionante. Y él adopta la devoción de la Divina Misericordia como una especie de estandarte así para su pontificado, ¿no? Y justamente porque es en Polonia todo sucede en Polonia, y él era de Polonia, ¿no? Qué bárbaro, qué impresionante, padre. Súper impresionante, sí. No sé si quiere que hablamos de la coronilla también. Es que ya... Sí, claro que sí, padre. Si no, el tiempo se nos va y ya no vamos a hablar de la coronilla. Bueno, en ese mismo año de 1931, que es el 22 de febrero, y guarden esa fecha, después vamos a intentar decir por qué, 22 de febrero de 31, recibe la aparición de nuestro Señor pidiéndole que se pinte el cuadro. El 13 de septiembre de 1931, Santa Faustina tiene una visión con un ángel que iría a hacer caer una espada, digamos, a herir una nación que ya no dice el nombre, una nación, un país, por castigo de Dios, porque esa nación estaba pecando mucho. Y ella comienza a rezar para que el ángel no castigue ese país. Comienza a rezar y sus oraciones son en vano. Y en cierto momento ella siente dentro de sí como que ve una oración místicamente, y ella comienza a rezar. Ella ve la majestad de Dios, Dios se le aparece, y al aparecerle Dios, ella como que coloca en sus labios esta oración: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Y en ese momento que ella reza eso, el ángel para y decide ya no castigar a ese país, porque la Divina Misericordia había aplacado el castigo justiciero de Dios, ¿no? Y en el día siguiente, 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice: esa oración que rezaste, fui yo que te la enseñé. ¿Por qué? Porque hace parte de una oración que yo te quiero enseñar ahora completamente, que es la coronilla de la Divina Misericordia. Y él comienza a enseñarle cómo se reza la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia. Pero usted, que es doctor en la coronilla, si usted nos puede explicar para hablar un poco también, porque si no yo voy a hablar un montón. No. Bueno, la coronilla de la Divina Misericordia realmente
es una oración espectacular, fabulosa, directamente dictada por el propio nuestro Señor Jesucristo y con un poder fuertísimo. ¿Por qué? Porque no se ofrecen nuestras oraciones, no se ofrecen nuestros méritos, sino se ofrece el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. Poder infinito. Exactamente, o sea, ¿qué mayor poder que ese, no? Y infelizmente muchos jóvenes piensan que esa oración no es para jóvenes, pero al contrario, yo les hago un desafío a los jóvenes que nos estén escuchando y que se tomen de valor y que un día recen esa coronilla, que es muy corta, no les va a quitar tanto tiempo y les va a gustar muchísimo. Y esta coronilla es súper simple. Empieza, bueno, obviamente con la señal de la cruz, como todas las oraciones. Luego tiene una oración que realmente es lindísima y es muy corta. Padre, no sé si quiere que la lea o solo la mencionamos. Puede leerla. Sí. La leo para que la vean. La oración comienza así. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Qué bonito. Esa es la oración inicial. Corta, pequeña, pero llena de cuánto significado, de cuánto simbolismo. Qué bonito. O sea, infelizmente no nos da el tiempo, pero dan ganas de ir comentando Frase por frase. Ajá, frase por frase, porque de verdad que es súper profunda. Luego se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo. Uh-huh. Y luego vendría lo que propiamente serían, por así decir, la coronilla propiamente dicha, como que los misterios, digamos, del rosario, por así Es interesante decirlo. mencionar eso, que es con el mismo rosario que se reza los misterios normales, el rosario mariano, o sea, misterios gozosos, tal. Exactamente. Con el mismo rosario, no es otro, es el mismo. Es el mismo. Y se aplica a cada cuenta, cada bolita, ¿no? Se aplica a una oración, ¿no? Exactamente. Interesante. Y ahí luego lo que sería, digamos, cada misterio, ahí es donde entra esta oración. Que ella escuchó o vio con la presencia del ángel y después Jesús le dijo que hacía parte de la coronilla, ¿no? Exactamente, y que ahí uno ve el poder que tiene, porque ella hizo muchas oraciones y el ángel no se detuvo. Pero cuando ella ofreció el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ahí el ángel, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, por así decir, antes de cada misterio se dice lo siguiente: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y ahí, en lugar de cada Ave María, se dice: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y así 10 veces. Luego, se vuelve a repetir esta oración hasta terminar, por así decir, los 5 misterios. Ahí termina con: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero 3 veces. Y luego una oración final, que también es preciosa y muy corta. Yo creo que si alguien reza esta coronilla se va a tardar 8 minutos. 8 minutos 7. si la reza así, digamos, 20. con solemnidad, en conjunto. Cuando la rezamos nosotros siempre a las 3 de la tarde, ¿no? Ajá. El tiempo uno lo ve en el canal, sale 8 minutos con Exacto. una pequeña meditación también, ¿no? Exactamente, Unas frases, sí. O sea, 7 minutos se puede tardar o 6. A lo mucho, porque Ujú. a veces cuando uno la reza solo, puede rezarla incluso en 5 5 minutos. minutos. Termina con la oración: Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Qué impresionante. Impresionante. Es una oración súper corta, súper simple, pero llena de significado. Y establecida por el propio Dios, ¿no? Nuestro Señor Exactamente. Y Jesucristo. que tiene unas promesas impresionantes. Sí. No sé si ustedes Yo tienen- tengo algunas frases aquí de nuestro Señor que dice así: a las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida y especialmente en la hora de la muerte. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Los sacerdotes lo recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación. Aquí era la frase que usted decía. Hasta el pecador más empedernido, si lo reza una vez tan solo, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Qué Deseo bárbaro. que todo el mundo conozca mi misericordia. Quiero conceder gracias inauditas a aquellos que confíen en mi misericordia.
Qué impresionante. ¿Sabe que incluso hay una promesa que es cuando uno la reza con un agonizante? Alguien que está muriendo y uno ofrece esa coronilla por un agonizante. Dice que nuestro Señor no se va a presentar como juez ante Él, sino como intercesor misericordioso. Qué impresionante. Muy lindo realmente. Qué bonito. Bueno, y también esto nos lleva a decir que existe una fiesta de la Divina Misericordia Exactamente. que el propio nuestro Señor instituyó y quiso que se instituyera en la Iglesia Universal, y tiene muchas cosas simbólicas también. Sí. Que, por ejemplo, es el primer domingo después de la Pascua, Ujú. y que justamente ese día el Evangelio es la institución de la confesión. Cuando nuestro Señor se aparece a los apóstoles y les dice: a quienes les perdonéis los pecados, Ujú. les serán perdonados, ¿no? Y es muy bonito porque Qué bonito. la confesión es el tribunal de la misericordia. Qué bonito. Uno piensa que el tribunal es solo de justicia, ¿no? Pero la confesión es... Cuando el reo viene para ser juzgado, con tal de que él pida perdón, ya siempre la sentencia del juez va a ser a favor del reo, ¿no? Del acusado. Es la misericordia. Qué impresionante. O sea, es un tribunal que desde que la persona pida perdón, ya se va a perdonar. Sí, exactamente. Qué bonito. También una cosa muy bonita de todo este tema de la Divina Misericordia, el Padre nos decía en la primera parte que es uno de los temas más importantes de la actualidad, ¿no? Ujú. Si no es que es el más importante. Sabe que me parece que se aplica muchísimo. También Nuestra Señora en Fátima. Mucha gente piensa que Fátima es un mensaje de justicia, de castigos, pero Fátima en sí es un mensaje de misericordia. Claro. Porque Nuestra Señora nos promete el triunfo de su Inmaculado Corazón, que es el reino de María, ¿verdad? Que, por lo tanto, es el reino de Cristo en la tierra, el reino del Espíritu Santo, el reino de Dios Padre. Pero nuestro fundador decía que el reino de María es el reino de la misericordia. Impresionante. Y ahí uno ve cómo todo encaja, ¿no? Y cómo todo tiene una solución. Y este mundo en el que vivimos, que está, por así decir, cayéndose a los pedazos, como decía el Padre, es el mundo que más derecho tiene de la misericordia, ¿no? Porque nunca el mundo estuvo tan mal, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Inclusive el señor doctor Plinio, el que formó a nuestro fundador, Monseñor Juan, él decía, ¿no? El reino de María no será el reino de los fuertes que nunca vacilaron, sino el reino de los flacos que siempre confiaron. Entonces, confiar en esa misericordia, que pues, ¿qué más generación más quebrada que la de nosotros? Que somos los más necesitados justamente de esa misericordia, ¿no? Y es bonito pensar eso, ¿no? Que usted hablaba del reino de María, que es el reino de Nuestra Señora junto. Ella, en cuanto esposa del Espíritu Santo, también madre de Dios Hijo y hija predilecta del Padre Eterno, ¿no? Que es el reino de Dios realmente establecido sobre la faz de la tierra. Eso lo que va a pasar en el reino de María, ¿no? Pero Nuestra Señora es llamada, y la cantamos y lo rezamos siempre en la salve, Madre de Misericordia, ¿no? Misericordia. O sea, porque ella es la madre de nuestro Señor, y nuestro Señor Jesucristo es la misericordia en esencia. Entonces no se comprendería una divina misericordia sin una mariana misericordia, por así decirlo. O sea, si la misericordia de Nuestra Señora tampoco, o sea, no tiene sentido, ¿no? Los dos están juntos, ¿no? Esos dos corazones de misericordia están siempre juntos, ¿no? Incluso una de las frases del diario, si no me engaño, es la 1521, dice: yo no solo soy la reina del cielo, sino que soy la madre de la misericordia, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Qué interesante, hermano. Y me parece que, no sé si ya estamos casi terminando, Tenemos pero... unos 2 minutitos, Dos padre. minutitos, pero me parece, Así que, por por favor. oportuno terminar diciendo que para mí fue uno de los podcasts más bendecidos, porque se sentía realmente una presencia muy, muy misericordiosa aquí de Dios y de Nuestra Señora para hablar sobre un tema que realmente lo consideramos fundamentalísimo. Y para nosotros nos toca mucho la Divina Misericordia, contrariamente a lo que mucha gente podría pensar por ahí. ¿Por qué? Porque primero por todo lo que hemos hablado ya, pero segundo porque la providencia quiso unir a los heraldos del Evangelio con Santa Faustina, en la persona también de San Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que él le pide a Santa Faustina que lo pinte, o sea, la aparición que determinó el cuadro de la Divina Misericordia fue el 22 de febrero de 31. Los heraldos del Evangelio fuimos aprobados por San Juan Pablo II un 22 de febrero del año 2001. O sea, 70 años después, cuadradamente, 70 años después, 22 de febrero,
Qué providencial, ¿eh? Providencial. Después, el Papa que va a rescatar y el cardenal también en la época, que va a salvar, por así decirlo, todo lo escrito sobre la Divina Misericordia, es el Papa que nos va a acoger a nosotros también. O sea, nosotros entramos oficialmente en la Iglesia en cuanto una orden religiosa instituida ya, gracias al mismo Papa que aprobó todos los escritos de Santa Faustina Kowalska, ¿no? Y es bonito también que en la canonización ella fue la primera santa canonizada en el segundo milenio. En tercer milenio. Sí, bueno. Sí, en el tercer milenio, exactamente. Ajá. Perdón, en el año 2000, ajá. En el año 2000, 30 de abril del año 2000, Santa Faustina va a ser canonizada, es la primera santa que es canonizada en el tercer milenio, 2000 y tanto, ¿no? Porque claro. Y nosotros fuimos la primera orden religiosa aprobada por Juan Pablo II en el tercer milenio, en el año 2001. Un año después estábamos siendo aprobados por el mismo Papa que canonizó a Santa Faustina, que es la primera santa del tercer milenio. Ella es la primera santa del tercer milenio, nosotros somos la primera orden religiosa del tercer milenio. Oh, qué bonito que usted cuente todo esto, padre, porque realmente yo no había pensado en eso nunca y es como que una señal de verdad, de que estamos pues haciendo mucho bien a las almas al compartir todo esto, ¿no? Sí. No sé si usted tiene algo más que decir al respecto del cuadro. Sí, algo si usted lo prefiere mencionar. No, menciónelo usted, padre. No, la última relación que veo así, que estudiando un poco sobre la Divina Misericordia me vino, que inclusive lo podemos colocar aquí también para que la gente lo vea claro, pero que el cuadro de la Divina Misericordia, que por cierto, abajo está una frase también, que es Jesús, en vos confío, ¿no? Ese cuadro, ese primer cuadro, el segundo no tanto, pero recordemos que el primer cuadro es el más fiel a las apariciones de nuestro Señor. Pero ese primer cuadro, si ustedes lo observan, van a ver que del corazón de nuestro Señor, que no aparece el corazón, pero del lugar del corazón, aparecen esos rayos rojos, es la mitad roja y la mitad blanca. Y eso nos recuerda muchísimo a nuestra cruz. O sea, cuando yo vi el cuadro, digo, pero son los colores de la cruz de Santiago que nosotros llevamos, que también nace aquí, en el mismo lugar que nace los rayos del corazón aquí, nace aquí y así también se extiende, mitad rojo y mitad blanco. Y también simboliza justamente la sangre y el agua de nuestro Señor. Entonces, una relación más con los heraldos que me parece muy providencial. O sea, realmente nosotros debemos ser como Santa Faustina, apóstoles de la Divina Misericordia, ¿no? Y eso es lo que querríamos llegar a tanta gente para eso. Así que bueno, hoy sí, ya se nos acabó el tiempo, pero no podíamos dejar de compartir con ustedes este tema en el podcast. Como el padre decía, uno de los más bendecidos, si no el más bendecido de todos los podcasts que hemos tenido. Y sabemos que nuestro Señor va a pasar encima de nuestras miserias y va a tener misericordia de nosotros. Exactamente. Y va a derramar esas gracias sobre todos ustedes. Así que padre, no sé si usted podría, invocando a la Divina Misericordia, darnos una bendición especial en este día a todos. Claro que sí, con muchísimo gusto vamos a dar esa bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidiendo a nuestro Señor que derrame su divina misericordia sobre cada uno de ustedes. Que el cumplimiento de sus promesas se haga también presente en sus corazones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.